Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Nos encontramos con Ricardo Aguirre Perea, que es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera de Oaxaca. Y bueno, pues nos aceptó esta entrevista. Pues platicábamos ahí en algunos eventos que tuvimos en los eventos de líderes empresariales, pues que el tema de la madera es algo que tuvo su auge en Oaxaca hace algunos años y, pues muy buenas prácticas ahí con los pueblos mancomunados, pero en el mundo pues ha ido cambiando, ¿no? Y pues qué mejor que nos pueda explicar pues que Ricardo, pues bienvenido Ricardo, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación. Al contrario, muy agradecido que nos dé la oportunidad de compartir con tu público la situación actual que está viviendo en el mundo internacional el producto de la madera. Como todos bien dijiste, conocemos anteriormente y actualmente se ocupa mucho ya desde el papel de baño, lápiz para escribir, los muebles, las tarimas para transportar alimentos. De hecho, se ha considerado un producto esencial. Pero ¿qué ha pasado? Desgraciadamente ha habido en la elaboración materiales muy económicos, que en la fabricación de muebles, por ejemplo, se ha sustituido la madera. ¿Por qué? Porque nuestros bosques son naturales y ello conlleva su manejo un alto costo. A comparación de otros países como Brasil y Chile, que han tenido grandes plantaciones con éxito, obviamente haciéndolo más productivas sus recursos naturales y obteniendo bajos precios. Pero enfocándonos al tema, ¿qué ha pasado? Ahorita ves ya cualquier cosa, una mesa, una alacena, un vaso, ya son de plástico y son muy económicos. Lamentablemente, lo que no vemos como sociedad, que son productos no renovables a comparación con la madera. La madera es un producto que manejado adecuadamente te puede mantener por generación tras generación y generación. Entonces, ¿cómo nos ha afectado eso? Que lamentablemente nuestros productos son de buena calidad, pero no podemos ser competitivos, lo que nos conlleva a tener una situación, una posición muy difícil en el mercado internacional y nacional. Actualmente los plásticos, los derivados de petróleo, las melaminas, todos esos productos lamentablemente han sustituido a la madera natural. Entonces, Justo. claro que nos afecta. Perdón. No, 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 justo, sí, 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 justo lo que comentábamos, ¿no? Sí, adelante, perdón. Entonces, lo que debemos llevar no es que queramos decir que usemos madera para todo, no, pero si lo vemos como un mundo globalizado en el cual hemos afectado tan fuertemente nuestros climas, nuestros ecosistemas, debemos de pensar que el mejor producto para cualquier cosa es la madera, porque es renovable, biodegradable y aparte, como te vuelvo a repetir, la podemos obtener, acrecentar, magnificar con procesos de cultivo. Claro. Y que en su momento, Perdón, perdón, perdón. No, adelante, adelante. pues claro que nos ha afectado todas esas nuevas innovaciones que son más bonitas, más vistosas, pero desgraciadamente nos hacen consumir, muy consumidores, porque por ejemplo, hacer uno de melaminas o el famoso, ¿cómo se llama este material que usan mucho actualmente para las cocinas? Ay, pero en Eh, 2, 3 años ya no funcionan sí. y te ¿No dejan son los pulpo. conglomerados? Sí, el conglomerado, pero obviamente el conglomerado se hace de desperdicios de la madera. Ay, ahorita te lo digo, espérame. Sí. Pero ya son muy, muy vistosos, muy bonitos, pero en 2, 3 años ya no sirven. Entonces, ¿qué se ha hecho? El consumismo en mantener la rotación de compra-venta nos ha hecho que aparentemente la madera es cara, pero si ves que un mueble de madera te dura 10, 15 años y lo puedes restaurar, mientras que un producto de las otras naturalezas en 2, 3 años son inservibles y hay que cambiarlos totalmente. Ok. Pero la gente no se dice, perdón.
Sí, no, Adelante. no, perdón. Bueno, es que digamos que ahí tenía algunas preguntas preparadas con lo que tú estás comentando, ¿no? Ya nos A ver, estamos dime. yendo un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, a ver, o sea, está muy interesante eso, ¿no? Pero entonces, en general, o sea, lo que tú me estás diciendo es que el mundo, por la forma en la que produce ciertos bienes, está eh, cambiando los materiales, ¿no? Correcto. Y bueno, lo que yo quería preguntarte es, ¿cómo, cómo en este mundo que están cambiando los materiales sigue vivo el tema de la madera, ¿no? O sea, ¿quiénes siguen siendo sus clientes y quiénes, o cuáles son los nuevos clientes que ustedes están viendo? Mira, definitivamente, como lo repetí anteriormente, la madera dentro de la pandemia se consideró esencial. ¿Por qué? Porque ¿quién va a dejar de usar papel de baño? ¿Quién va a dejar de escribir una mesa, una silla? O sea, la madera se usa para las tarimas, para transportar alimentos, medicinas, hasta armamento. O sea, la usamos en los pallets o tarimas. Todo se usa en la madera. Si tú ves en tu casa, no puedes dejar de ver un Madera. artículo que no haya refiere a la madera. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues yo considero que el 80-90% de las casas habitaciones se fabrican con madera. Así es. ¿Por qué? Porque obviamente, como te vuelvo a repetir, es un producto renovable y que tiene un menor impacto al medio ambiente, como que es el concreto y los aceros. Entonces, Oye, definitivamente pensar, perdón, perdón. Sí, 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 sí. Ajá. pensar en usar la madera es imposible. O sea, la verdad, las molduras, los marcos, las puertas, la mayoría de las mesas, la construcción, la mayoría de esas ocupan la madera para su fabricación, aun cuando se utiliza concreto. Oye, Ricardo, y bueno, ahora en México, o sea, en general, ¿qué está pasando, no? La producción maderera va para abajo, para arriba, cómo está la industria maderera a nivel nacional? Mira, lo que pasa más que ir para abajo en el sentido real de la pregunta, ha pasado eso, las regulaciones que ha habido en México, las mismas formas de propiedad de la tierra que es comunal, en donde muchas comunidades, por los oídos, los comentarios, que manejar sus recursos es contra la naturaleza, cierran el acceso al mismo manejo de los bosques. Entonces, ¿por qué se ha reducido? Obviamente, ¿por qué? Porque el mercado internacional está siendo más competitivo con nosotros que nosotros. Un precio, por decirte así simbólicamente un ejemplo muy coloquial, nuestra madera vale 20 pesos cuando en Brasil vale 10. Obviamente, si hablamos de calidad, nuestra madera es como un pantalón Levi's y el otro de esos chinos que valen 100 pesos. O sea, la calidad es en esa proporción, es la diferencia. Pero volvemos, ¿qué queremos la gente? Salir al paso, aunque la silla en 2, 3 días ya no sirva, compramos madera de mala calidad. Entonces, a eso ha afectado muy grandemente. Aparte, aunque pues no quisiera tocarlo muy a fondo, pues los problemas de inseguridad que hay en el país. Eso también ha limitado considerablemente el manejo legal de los recursos forestales. Oye, y por ejemplo, hablabas de Brasil, ¿no? ¿Por qué ellos tienen precios tan competitivos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Primero que nada, la tenencia de la tierra. Ujú. Ahí es privada. Entonces, la gente invierte y tiene seguridad sobre lo que va a obtener. En México, el 70-80% de los bosques están en manos de gente, de bienes comunales, que no es malo, pero como inversionista no tienes la certeza de ir a plantar árboles y que en 10 años te lo respeten. Aunado a ello, las políticas de gobierno dando incentivos de créditos blandos, de apoyos fiscales, pues han potencializado eso, la verdad. Para que te des una idea, en Chile hace 40, 50 años, al igual que en México, se empezaron a hacer plantaciones de una especie que es el Pinus radiata,
que obtiene 2.5 centímetros de crecimiento por lado por año, que son 5. Entonces, que en 10 años puedes tener 50 centímetros de diámetro en un fuste a la altura del pecho, porque es la medida como se maneja en la cuestión forestal, cuando nuestros bosques naturales en Oaxaca ocupan 50 años. Entonces, 5 años, 10 años contra 50. Entonces ellos en 10 años obtienen productos que nosotros vamos a tardar 50 años en tenerlos. Aparte, pues como una plantación de maíz, ellos ponen 10,000 plantas por hectárea y hacen una silvicultura intensiva que a los 2, 3 años sacan morillos para pulpa de papel o para postes de electricidad o teléfono, y a los 10 años ya lo hacen para lo que ellos quieren, hacer río o siguen teniendo para papel. Vaya la comparación burda. Es como una siembra en Sinaloa donde el maíz te da 12 toneladas por hectárea, y en Oaxaca donde no sacan ni 300 kilos. Es la misma. En Brasil tienen cortes por hectárea de 1,000 metros, cuando nosotros aprovechamos 60, 70 metros por hectárea con mayores costos de producción que ellos. Entonces, eso es la productividad, la tecnología. Nosotros somos obsoletos en muchos procedimientos. Es lo que a ellos les ha hecho más competitivos. Oye, ¿y en algún momento México estuvo en este sector competitivo o siempre ha estado rezagado? Fíjate que desgraciadamente en las áreas, porque siempre hemos sido como copiadores de otros proyectos, se intentó, porque pues yo soy de la vieja escuela, te estaba hablando que ya tengo más de 35 años de haber egresado, y en los estudios de la escuela, de la universidad, nos dimos cuenta que sí hubo plantaciones de pinos radiata, pero lo atacó un descortezador. O sea, no fue propicio el clima de nosotros. Entonces, sí hubo plantaciones, pero no fructificaron. Entonces, obviamente no se hizo el estudio adecuado para introducir la especie correcta. Ujú. Aquí en Oaxaca actualmente se plantaron como 25,000 hectáreas en lo que le llaman la sabana, en la parte baja de Oaxaca, por ejemplo, para María Lombardo. Y la verdad ha funcionado, o sea, se tienen muy buenos resultados. Desgraciadamente por el clima se tuvo que poner una especie, el Pinus caribea, que no es de muy buena calidad. Entonces, lo más factible para ella es único para tarimas o embalajes y para pulpa de papel. Pero desgraciadamente, no sé por qué, que antes escribe era, o las papeleras tenían un consumo muy importante, les sale más barato traer de otros países la pulpa para el papel que producirla en México. Entonces ya Claro. no fue rentable y se han seguido aprovechando. Me tocó aprovechar hace 4 años una comunidad ahí por esa zona, y la verdad es demasiado dura, pesada. Entonces, si tú la quieres usar para carpintería, no sirve. Y si la usas para construcción, pues nunca se seca. O sea, son condiciones que se pueden usar únicamente como para embalajes, o sea, o tarimas. Y los costos de esa madera, pues son muy bajos. Claro. Oye, entonces tiene que ver también como con la tecnología, la ingeniería forestal, y es ahí donde pues no hemos, o sea, en general en México no se ha ido como tratando de tener la punta de lanza, ¿no? Eh, o algo Sí, así, ¿no? fíjate, desgraciadamente, o sea, por las cuestiones políticas, aquí nosotros estamos muy restringidos. Los Ujú. trámites son muy burocráticos. Para que tú obtengas un permiso forestal, pues se requieren ciertos pasos. Primero, pues acreditar la propiedad de la tierra, hacer un estudio o un programa de manejo, y en base a eso, pues ya te dan la autorización. Pero en verdad, pues son costosos y tardados. Actualmente, pues todo eso se hace, pero a lo que voy, desgraciadamente, nuestras instituciones bancarias no te dan créditos accesibles, son muy elevados. Obviamente, el mercado nacional, pues es muy primitivo. No es como en Estados Unidos, que te hacen las molduras de un pie de madera, ya te vale $2, cuando aquí te vale 10 pesos. Entonces, el valor de nuestros productos no compensa la industrialización a nivel nuestro.
acá a nivel primario, se podría decir. Oye, pero entonces a mí sí me queda duda, ¿no? O sea, dada esta realidad que nos comentas, ¿cómo es que todavía vendemos algo, ¿no? ¿A quién se lo vendemos? Porque, o sea, pues comentas que en otros lados del mundo, pues es más barata, tal vez no tenga la misma calidad, pero pues es lo que busca el mercado, o caso Estados Unidos que pues están súper avanzados en el aprovechamiento maderero, ¿no? O sea, ¿cuál? O sea, nada más es como para consumo interno lo que producimos o cómo ves. Para que te des una idea, las estadísticas marcan arriba del 85% del producto de madera que se utiliza en México es importado. Paso. Solo el 15% es producto nacional. Entonces, nuestro mercado es grandísimo. O sea, existe mucho mercado, simplemente no nos hemos preparado y capacitado para ser competitivos, para participar en el mismo. Pero aquí se consumen decenas y cientos de millones de pies de madera mensuales, pero el 85% es importado. O sea que ¿Y qué pasa? el 15% es lo que Es de la producción actualmente hacen, nacional. ¿no? Es correcto. Haz de cuenta, necesitamos un millón de pies y nosotros 150,000 es lo que vendemos. O sea, si lo ves dentro de un panorama general, pues no es fácil venderlo. Claro. Digo, no es difícil venderlo, perdón. ¿Por qué? Porque igual, como nosotros, existen gentes pues, que no tienen la capacidad de traer a Brasil o a traer por contenedor, que se les tarden 2, 3 meses en llegar el producto. Entonces, a los que se limitan por ciertas características de la importación, son los que nos consumen a nosotros. Ok. Bueno, entonces digamos que ya me queda claro, ¿no? O sea, estamos compitiendo por un 15%. Oaxaca es de los estados que produce. ¿Qué ranking tiene Oaxaca a nivel nacional en temas de madera? Actualmente, el primer productor de madera es Durango Ujú. y posteriormente lo sigue Chihuahua. Éramos el tercero hasta hace 2 años y nos quitó el puesto Jalisco. Ahorita somos el cuarto lugar a nivel nacional en producción de madera de pino. Pero te soy sincero, Oaxaca tiene capacidad para ser el primero. Ok, y sustentable y todo, ¿no? Porque, No, sí, sustentable. sí, De porque hecho, luego te vayas a echar de todo hecho, el bosque, ¿no? no, Sí, mira, te voy a platicar la historia. Como sí, te lo dije, es un producto renovable y es como si tus finanzas las manejas bien, se van a acabar o van a crecer. Es lo mismo. Te pongo un ejemplo muy tangible de la comunidad de San Pedro del Alto, Cimatlán. Ellos hace 30 años empezaron, ellos mismos lo cuentan, claro que no era la capacidad, pero su capacidad eran 30,000 metros de aprovechamiento por año en 8,500 hectáreas por un ciclo de 10 años. Actualmente aprovechan en las mismas 8,500 100,000 metros por hectárea. Digo, por ciclo, por año, perdón. Entonces, si tú ves que un buen manejo en un bosque, se te va a incrementar el volumen de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque ¿en qué se refiere el manejo? En eliminar los peores individuos, eliminar competencia y obviamente pues generar los espacios para que se desarrolle más la masa forestal. oye, y bueno, ya adentrándonos un poquito al contexto de Oaxaca, o sea, no sé cómo sea en otros estados, me imagino que también es como montañoso. Eh, la dificultad, me imagino que en Oaxaca es más complicado, ¿no? Por toda su orografía que se tiene para empezar a explotarla, ¿no? Porque a veces, pues cuando vas a la playa o algo, pues ves los bosques y hay lugares que dices, ¿cómo le haces para bajar allá, no? No está tan fácil, ¿no? Bueno, pues de hecho sí, tienes razón. Oaxaca es, yo pienso que el estado más difícil en acceso y en topografía para el manejo de sus bosques. Pero se han implementado las grúas Malacate que tienen un alcance hasta de 500 metros. O sea, obviamente con un cable de acero se baja hasta 500 metros, se derriba el árbol y se extrae hasta la superficie. Pero no, sí es muy complicado. El manejo en Oaxaca es muy complicado. Yo te puedo decir, yo soy originario de Chihuahua, allá se baja con caballos, la madera. Y aquí no, aquí la rueda le llamamos de extracción a bordo.
la misma gente lo rueda, pero haz de cuenta que literal lo avienta y ahí se va a 80 o 100 metros rodando el trozo y allá donde se para, pues le vuelven a dar más hacia abajo. Pero definitivamente es muy complicado el manejo de los bosques en la mayor parte de Oaxaca. Bueno, y entonces, a ver, ahorita yo he escuchado algunas historias, ¿no? De hecho, la CONAFOR, pues digamos que obtuvo algunos, no obtuvo, sino trabajó con algunas comunidades en Oaxaca y las agarró como de modelo a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo van estas comunidades? ¿Qué ves? ¿Tienen potencial? O qué les ha pasado, ¿no? Ahora sí que a ti que te ha tocado vivir todas esas etapas. Mira, por ejemplo, yo tengo contacto con muchas comunidades y la verdad, en el 80% han tenido éxito, porque las comunidades son muy responsables aquí en Oaxaca y normalmente siguen las instrucciones de sus técnicos responsables. Entonces, se han desarrollado, por ejemplo, Islán de Juárez ha estado, está muy bien, este, perdón, Atepec, Macuiltianguis, como toda la zona norte aquí para la Sierra Sur, digo, perdón, Sierra Juárez, se han desarrollado tremendamente. E igualmente, te comento acá para el lado de San Pedro el Alto, pero es la Sierra Sur, ellos tienen unos crecimientos y unos manejos impresionantes. La verdad, yo he tenido oportunidad de estar con algunos personajes políticos y cuando les muestran las características de los bosques de Oaxaca, cambian mucho su perspectiva al no manejarlo. Entonces, ha habido mucho éxito en las comunidades, porque te digo, los usos y costumbres son formidables para el respeto a la naturaleza. La verdad, la gente tiene mucho respeto a sus bosques y, y eso pues conlleva a que se haga un buen manejo. Y bueno, entonces digamos que tenemos como una ventaja de que comunalmente se pueden aprovechar, ¿no? Eh, pero aquí entonces ya me queda un poco la disyuntiva. Comentabas de que pues nos bajaron de tercero a cuarto y, o sea, entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no crecemos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los retos estructurales? La regulación, la tala, la tecnología, el financiamiento, ¿qué está pasando? La idiosincrasia de la gente, mi amigo. La gente piensa que no manejando el recurso, esta se conserva mejor. Entonces existen muchas comunidades. Bueno, ese es un punto, ahorita te comento otro. Sí. Muchas comunidades prefieren no aprovechar sus recursos porque piensan que van a conservarlos mejor. Y la otra que ha manifestado en los últimos años, no sé si tengas conocimiento, los problemas de tenencia, los conflictos de tenencias de la tierra. De hecho, la comunidad que te comentaba tiene 2 años trabajando a un 20% San Pedro en Alto, porque tiene conflictos muy fuertes con otras comunidades. Entonces, aquí los conflictos agrarios, aún en Oaxaca, son de mucho perjuicio para la buena proyección del desarrollo forestal. Y en cuanto a tecnología, ¿tú cómo ves? O sea, ¿hay algo en Muy Oaxaca que obsoleto. esté creando o estamos knockout? Muy obsoletos. He insistido permanentemente con las autoridades que debemos tener una modernización de nuestra industria forestal para maximizar los aprovechamientos y sobre todo, pues, darle más valor agregado a los productos. Actualmente el 80%, por no decir que todo, porque pues hay uno que otro que sí le da un valor agregado, nos dedicamos únicamente a hacer tablas. O sea, del sector primario traemos el tronco, se hace tablas, se clasifican y se venden. O sea, no le damos ningún otro valor agregado. Obviamente con máquinas se puede decir buenas, pero existen mejores como la láser, en donde hay menos desperdicio. Haz de cuenta que nosotros metemos 1 metro de madera y el 45% lo recuperamos y el otro se va en leña, en acerrín, en corteza. Ah, Entonces, nuestra recuperación es muy baja en cuanto a lo que pudiéramos maximizar más si utilizáramos los subproductos. oye, y con tecnología, o sea, esto que hablas de los láseres y otras formas de ¿Sí? hacerlo, ¿qué porcentaje del tronco aprovechan? Por ejemplo, te puedo citar un ejemplo. Hay una empresa muy fuerte aquí en Oaxaca, se llama La Asunción.
ellos yo creo que aprovechan como el 90% Paso. de su monto. Es increíble, tuve la oportunidad de ir con su dueño a un paseo antes de que se le quemara su aserradero ahí en Etla, pero tiritas de medio centímetro por medio centímetro que las usaba pues para muchas cosas en sus tiendas. Entonces, sí existe la posibilidad de maximizar el aprovechamiento de los bosques. ¿Y nosotros qué hacemos? Sacamos, es cierto, el palo de escoba, la corteza con cáscara para vendérsela a la gente que quiere construir y lo demás se va a consumir para leña, consumo de leña. Ok, no, pues, Y ahí se pe- va pero ganando en entonces, 50. pero entonces digamos que no hay una estrategia que conecte la academia, o sea, de entrada, ahorita que yo sepa, creo que hay como una o dos universidades en Oaxaca que tienen ingeniería forestal, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y pues temas mecánicos, eléctricos, pero nadie está diciendo, oye, vamos a desarrollar tecnología para poder aserrar mejor la madera, ¿no? O poder cortarla, o los procesos que tengan, o una transformación. O sí hay, o digo, igual me equivoco, ¿no? Sí hay, pero volvemos a lo mismo, el principio de comodidad, de idiosincrasia, de que vivimos al día, la mayoría de los industriales que batallamos para vender, las utilidades son pocas, pues en verdad nadie se va a crecer porque estás al día a día. Desgraciadamente son muy pocos los que aprovechan de una manera diferente y que van creciendo poco a poquito, pero nuestros avances no son significativos. No en 2, 3 años ya vas a tener tu industria de primer mundo. Y como te vuelvo a repetir, los créditos pues, son muy altos. Un aserradero moderno ahorita te cuesta sobre 25 millones de pesos. La mayoría de los aserraderos que hay aquí en Oaxaca valen medio millón de pesos. O sea, ve la discrepancia que hay entre uno y otro. Ujú. Entonces, ¿quién va? No tienen, ocupan 2, 3 millones para el abastecimiento, que es lo que para comprar la madera en rollo, y para tener 25, para tener un aserradero de primer mundo, pues no hay la capacidad, la verdad. Ok, oye, y hablando de eso, ¿no? O sea, comentábamos un poquito con la sustentabilidad. Eh, de pronto la industria maderera la han un poco satanizado, ¿no? O sea, y digo, también en cada estado es diferente, ¿no? Alguna vez me tocó ir a Michoacán pues ellos tienen otro tipo de problemas, ¿no? Bien lo mencionaste al principio, su problema no es tanto que haya o no haya o la calidad o lo que sea, ¿no? Sino que, por ejemplo, el crimen organizado se ha metido en esas actividades muy fuerte, ¿no? Y ellos agarran y talan y pues no reponen. Eh, Y no, perdón, Perdón. sí, No, o sea, digo, lo pongo en contexto porque pues siempre decimos, ¿no? Pues los que cortan madera, pues básicamente desertifican, ¿no? Pero fíjate, entiendo que ese es su chamba, ¿no? O sea, un buen manejo conlleva la parte sustentable. claro. Fíjate que aparte del crimen organizado en Jalisco, pues los productores de aguacate, ellos plantaban, porque me ha tocado vivirlo por, por circunstancias de mi vida, en donde ellos plantaban los árboles, iban cinchando obviamente de aguacate, e iban cinchando el arbolado superior, ya sea pino, encino, lo que hubiera, para poner sus huertos. Entonces, pero como te lo dije, la verdad es un tema muy escabroso y no es por temor, sino por precaución hablar de esas cosas que a veces el gobierno no quiere ver, ¿para qué nos metemos en camisa de once varas? Claro. Pero yo te voy a decir, aquí en Oaxaca, ¿por qué no crecen las industrias? Porque no tenemos, la verdad, un abastecimiento asegurado. Las comunidades en Oaxaca cambian de la noche a la mañana, la mayoría. Y si la asamblea decide ya no trabajar, pues se te acabó tu abastecimiento. O sea, la idiosincrasia, hasta un cruce de caminos, ¿cuántas comunidades aquí en Oaxaca no trabajan porque no les hacen el acceso al paso? Simplemente no los dejan pasar. Entonces, aquí es otro, más bien cultural, lo que ha impedido un desarrollo fuerte de Oaxaca y las idiosincrasias O, nativas. o sea que lo que comentabas también, que si bien era una fortaleza la forma de organización,
también puede ser, pues, una amenaza, ¿no? Que no, que no, que un día para otro, como dices tú, vamos trabajando bien, le caíste mal a alguien o algo diferente y listo, ¿no? Se terminó la relación de negocios y ahora de parte de la comunidad, pues encuéntrate otro maderero que te compre los volúmenes y de parte del maderero, pues ya tienes ciertos clientes que no los vas a poder atender porque te dejaron de proveer de materia prima, ¿no? Lo más, o sea, tú inviertes en estudios, en caminos, y me pasó yo en una comunidad, no mencionar el nombre por respeto a la misma, Ok. que a medio camino dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos. Oiga, es que me quedan, yo gasté 200,000 pesos, pues tenemos 100 pero le devolvemos 100 y ya no, ya no saca madera. O sea, ellos perdieron 100 y nosotros 100 pero lo más no nos dejaron seguir avanzando, porque lo decidió alguien que no estaba de acuerdo, ¿no? Uf, híjole. Bueno, y ahora, bueno, tú como presidente de la Canaima, pues ¿cuáles son las principales acciones o proyectos que están impulsando en el sector? Mira, lo que siempre buscamos como cámara es la unidad del gremio, porque un gremio unido, no aliado, no amafiado, por decir el mal palabras, sino unido. Uy, se fue. Listo. Adelante. ¿Cuál es nuestro principal objetivo como cámara? Es manejar de manera legal y sustentable los recursos forestales. Todos los productos que manejemos vengan de un bosque con autorización y que se hagan bien las cosas. Aparte de eso es pues, la unificación del gremio es hacia un mismo bien común en coordinación con todas las autoridades y como te digo, nosotros no queremos madera barata clandestinamente, sino al contrario, lo que sea, pero bien fundamentado legalmente. Esa es nuestra esencia. De hecho, para que seas miembro de la Cámara, necesitas contar con un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente o del RFN, que se le llama un código de identificación, para que podamos tomarte en cuenta dentro de la misma. Ok, ¿y Ese qué sería el tipo principal de, objetivo. y qué tipo de actividades realizas, Ricardo? Obviamente, pues estamos en constantes reuniones con las autoridades para analizar los cambios que existen en la ley, de la tramitología, de la documentación que usamos. Participamos en todos los eventos que existan dentro del gobierno estatal o federal. Hacemos reuniones, obviamente, para dar a conocer a los miembros acerca de pues, los cambios. Por ejemplo, ahora uno de los problemas hace poco que nos vino es la carta aporte de los transportistas. Ya ves que, Ah, sí. que ahora que cada carga que enviemos tiene que tener ese documento. Las guías, cómo cambian las revisiones forestales. Por ejemplo, te comento recientemente, dentro de la revisión existe con la luz negra, se, perdón, se puede ver un número interno. Entonces, pero era diferente al que estaba encima y muchas autoridades federales nos querían extorsionar por eso. Entonces, hicimos reuniones con las autoridades donde nos dieron instructivos y donde hacen público que no, que deben ser diferentes. Ah, Y ok. pues estamos a merced, por respeto dicho, de las autoridades que te detienen por la facultad que tienen y te dañan muy fuerte. Entonces esa ha sido nuestra lucha, mantener una coordinación muy pegada con las autoridades competentes del gremio forestal y que se nos den documentos donde podamos transportar nuestros productos y defendernos en el camino. Claro, entonces digamos que ustedes pues hacen mucha gestión para que sus actividades económicas pues sean pues más fluidas, ¿no? Como comentas, ¿no? Y platicar. Golpeada. Sí, y platicar con las autoridades, oye esto, oye aquello, ¿no? Y en cuanto a política pública, ustedes también inciden, o sea, como para decirle, oye, o sea, lo que platicábamos, ¿no? Conecta la tecnología, haz caminos, no sé, regula esto. De hecho, como Cámara participamos activamente en el Consejo Forestal Estatal
Ujú. aquí en Oaxaca y a nivel nacional, estamos en el nacional, obviamente pendientes de cualquier cambio, cualquier política y sobre todo pues dar nuestra opinión hacia ciertas direcciones o giros que vaya a dar la actividad forestal. O sea, porque hay muchos cambios, o sea, desgraciadamente nuestros políticos se les ocurre, es que vamos a hacer esto y lo hacen, o sea, sin medir las consecuencias hacia ningún lado. Por Sí, ejemplo, y no es que estemos en contra, como lo tuvimos ahora hace poquito pues, con la senadora que tú estuviste presente, el de que, ya van a ser 40 horas, porque ellos dicen que tiene que descansar la gente, o sea, pero ni siquiera le preguntaron a la gente o cómo va a afectar o cómo lo van a mitigar hacia el otro lado. O sea, toman decisiones unilaterales. Y es lo que a veces no está mal, no que sea malo el concepto que están planteando, sino la forma en que lo hacen, para mi punto de vista. claro. Sí, 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 pues definitivamente, ¿no? O sea, cada uno de estos cambios pues implican un montón de cosas que a veces, pues, como dices tú, en el papel o en el discurso, se escuchan bien padres, ¿no? Pero tiene un montón de implicaciones, ¿no? Y debe de haber una serie de condiciones para que pues aterrice, ¿no? O sea, que está bien que, bueno, trabajemos menos, pero tenemos que ser más productivos, ¿no? Y como tú dices, o sea, si tengo la máquina de hace 50 años, que es una sierra que luego se rompen y tardan un montón y desperdician un montón, pues ¿cómo vamos a ser productivos, ¿no? Cuando en países como Chile, Brasil, China, pues tienen una tecnología que con una persona cortan un bosque, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero bueno, No, y lo más, y me gustaría Ricardo, pues la verdad es que la plática está súper interesante para platicar, para ver el sector forestal, que nos platicaras y nos dieras un mensaje de qué ves en el futuro de la industria maderera, ¿no? En un ideal, ¿qué quisieran ustedes que pasara? mira, por ejemplo, yo como profesionista forestal quisiera ver a un México convencido de que somos netamente forestales. O sea, que no podemos cambiar nuestros bosques ni por cultivos de maíz, ni por siembras de maguey, ni por de otro tipo, que cada área debe darse el uso correcto. Si nosotros mantuviéramos un uso adecuado de nuestros bosques, te lo garantizo que podemos abastecer nuestras necesidades y hasta compartir con otros países. ¿Cómo veo yo a Oaxaca? Que la gente ame su bosque, que la gente lo cultive, porque obviamente la silvicultura es el cultivo del bosque. Y tú sabes que un cultivo, si le das hablando comparativamente con la agricultura, si le das su tierra, su riego, su fertilizante, su desaige, cómo crecen las matas. Lo mismo es el bosque. El bosque también ocupa labores complementarias. Quizás no de una fertilización, pero sí un preaclareo, limpiarle toda la leña, la basura, quitarla para prevenirle daños con incendios. Cuando la gente ame el bosque, va a cambiar el mundo. Ok, pues muchísimas gracias Ricardo por la entrevista, la verdad estuvo sumamente interesante y pues bueno, nos seguiremos viendo en los otros eventos que vienen, ¿no? Pues gracias. Y ya ves que a veces se salen las cosas de rumbo, pero lo importante es decirte que el bosque es renovable, es un producto que lo podemos disfrutar nosotros y 50 generaciones más adelante. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Sabemos que el petróleo tarde o temprano se va a terminar y el bosque lo podemos incrementar formidablemente. Gracias a ti, que tengas muy buena tarde. Sale, bye.